Bueno, entonces habíamos terminado con la parte de electrostática en el video anterior. En este lo que vamos a ver es la parte de electrodinámica. Entonces, como les decía, lo que vamos a ver es la carga en movimiento, ¿sí? Eso es lo que estudia la electrodinámica. Pero para que estén en movimiento estas cargas, nosotros vamos a tener que tener una especie de sistema, lo que se llama un circuito, donde estas cargas puedan moverse. Vamos a ver primero lo que son los conceptos que tenemos que manejar sobre el tema de electrodinámica y después lo que vamos a ver es cómo lo aplicamos justamente todos estos conceptos en lo que sería un circuito eléctrico. Entonces, si ustedes se fijan en esta primer filmina que tenemos acá, ¿sí? Tenemos lo que habíamos visto nosotros antes en electrostática como cuerpo con exceso de carga negativa y un cuerpo con exceso de carga positiva, ¿sí? Esto es lo que vendría a decirles que no están en estado neutro, como habíamos visto. Nosotros decíamos que un cuerpo estaba en estado neutro cuando tenía la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. En este caso, por el método que fuere, no nos importa en este momento cómo logramos esta separación de cargas. Lo que tenemos es un cuerpo cargado con cargas positivas y el otro con cargas negativas. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para que, digamos, haya movimientos de carga? ¿Sí? O sea, lo tengo que poner en contacto para que esas cargas puedan desplazarse de un lado al otro. La forma que nosotros tenemos de transmitir las cargas va a ser a través de un cable conductor, o sea, o, digamos, del material o más que el material, digamos, la herramienta que tenemos o la estrategia que tenemos para que las cargas puedan circular de un cuerpo a otro. Entonces, cuando nosotros ponemos en contacto estos dos cuerpos a través de un cable metálico, más adelante les voy a explicar, bueno, por qué metálico y no de otro material, lo que va a pasar es que las cargas negativas van a ir, digamos, a buscar las positivas y las positivas van a ir a buscar las negativas. ¿Sí? Esto acuérdense porque las cargas opuestas se atraen. ¿Hasta qué momento? Bueno, esto va a haber pasaje de cargas negativas hacia este lado, o sea, digamos, de derecha a izquierda, y va a haber pasaje de cargas positivas de izquierda a derecha, hasta que justamente se logre la neutralidad. Cuando la cantidad de cargas positivas y negativas sea la misma en los dos cuerpos, lo que vamos a estar llegando es a la neutralidad. ¿Sí? Pues si yo considero ambos cuerpos o considero cada uno de los cuerpos, la cantidad de carga positiva y negativa que va a tener es la misma. En ese momento es cuando cesa la transferencia de partículas cargadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que tuvimos nosotros, o sea, o el fenómeno que se dio en este pasaje de cargas es, digamos, la generación de corriente, ¿sí? La corriente la vamos a nombrar con la letra I y la corriente la vamos, o sea, lo que vamos a definir como corriente es la cantidad de carga que pasa por un conductor en un determinado tiempo. Bien, entonces con lo que nosotros vimos antes, a través de los cuerpos que estaban cargados y la generación de una corriente eléctrica, que es la transferencia de esas cargas de un cuerpo al otro, vamos a empezar a definir el concepto de tensión y el concepto de corriente eléctrica, ¿sí? La tensión también nosotros la vamos a llamar diferencia de potencial y también le podemos decir voltaje, ¿sí? La forma correcta de nombrarlo es diferencia de potencial, pero comúnmente le van a decir voltaje. Y la corriente eléctrica o intensidad de corriente o flujo de cargas va a ser la medición de justamente la transferencia de esas cargas. Entonces, lo que tenemos que quedar en claro como concepto acá va a ser la cuestión del voltaje como diferencia de potencial, que lo vamos a ver un poco más en detalle adelante.
que la diferencia de potencial, ustedes el voltaje lo tienen que asociar a la cuestión energética, ¿sí? O sea, la diferencia de potencial es lo que va a aportar la energía. Mientras que la corriente, lo que lo tienen que, o la intensidad de corriente o el flujo de cargas, lo que ustedes lo tienen que asociar es al movimiento de estas cargas. Acá tienen unos gráficos, por ejemplo, para que vayamos identificando las variables y a qué parte del circuito corresponden. Ustedes acá tienen, por ejemplo, una pila. Y la pila va a estar asociada al voltaje. Van a ver que ustedes las pilas en sus casas, las que tienen, son de 1,5 volt. Pueden llegar a tener una batería, ¿sí? Las que son cuadradas y tienen los dos conectores ahí arriba, esas pueden ser de 9 volt. También van a encontrar las baterías, ¿sí?, del auto o de la moto, que pueden tener, que son de 12 volt. ¿Sí? O sea, lo que le está hablando el voltaje siempre es de energía. ¿Sí? Las pilas, las baterías, lo que aportan es energía. ¿Esa energía para qué se utiliza? Bueno, para desplazar las cargas, que eso es la corriente. Otra cosa que también tenemos en cuenta es que la corriente eléctrica, como pueden ver acá abajo, que les marca la flecha, ¿sí?, siempre por convención se va a dibujar o se va a marcar el sentido opuesto, ¿sí?, al que se desplazan los electrones o a favor del que se desplazan los protones o cargas positivas. ¿Sí? Fíjense que acá tienen cargas negativas. Si las cargas negativas van para allá, la corriente se dibuja para acá. O sea que la pueden ver como que la corriente es opuesta, o sea, al desplazamiento de los electrones o a favor de los protones o cargas positivas. El concepto que vemos acá es el de energía potencial eléctrica, que nosotros habíamos visto algo similar a la energía potencial eléctrica en la unidad de energía, que era la energía potencial, que nosotros solo la llamamos energía potencial, pero en realidad lo podrían llamar energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que la energía potencial gravitatoria era la energía que dependía de la distancia que tenía un objeto con respecto a la superficie terrestre. Lo mismo nos va a pasar si nosotros estamos dentro de lo que sería un campo eléctrico. ¿Sí? Acuérdense que vimos en el video anterior el concepto de campo eléctrico. Si nosotros tenemos una partícula cargada y nosotros tenemos nuestra partícula de prueba a distintas distancias, ¿sí?, distancia 1, distancia 2 y distancia 3, si nosotros lo tenemos a distintas distancias, recuerden que la carga esta de prueba es positiva, lo que vamos a experimentar son fuerzas de repulsión. Estas fuerzas de repulsión van a ser menores cuanto más lejos esté de mi carga central. Entonces, si bien esto no es exactamente igual a la energía potencial gravitacional, el concepto es parecido, ¿sí? El fundamento de esto es lo mismo. Cuanto más me acerque a la carga, yo voy a tener una fuerza más grande de repulsión. Por lo tanto, lo que voy a tener es una energía potencial eléctrica mayor. Y en caso de que yo esa partícula la suelte, va a salir repelida con mayor fuerza cuanto más cerca esté. Lo mismo pueden pensarlo si tienen una carga negativa y con una carga positiva. Estos van a tener una fuerza de atracción. Entonces, cuanto más me aleje, ¿sí?, cuanto más cerca esté, más fuerte va a ser esta fuerza de atracción. Entonces, yo para alejarla voy a tener que invertir energía, que después yo cuando la suelto, esa energía, el sistema me la devuelve llevándola hacia la partícula negativa, ¿sí? Esto vendría a ser la energía potencial eléctrica, que se asemeja en concepto, ¿sí?, porque la energía potencial gravitatoria
ustedes solo tienen de atracción hacia la Tierra. En cambio, en la energía potencial eléctrica podrían tener de atracción o de repulsión. Pero conceptualmente podrían verse de la misma manera. Es la energía que tiene un determinado objeto producto de su posición. En el otro, o sea, en la energía potencial gravitatoria, debido a su posición con respecto a la Tierra y a la fuerza de atracción gravitatoria, y en este caso con respecto a lo que sería el campo eléctrico, ¿sí? La fuerza de atracción electrostática. Lo habíamos visto en el video anterior. Como les dije, bueno, acá tienen ejemplos de potenciales eléctricos. Cuando les hablen de, digamos, de diferencia de potencial o potenciales eléctricos, lo que les están hablando, como les decía, en definitiva, es de energía. ¿Sí? O sea, el potencial eléctrico o la diferencia de potencial que tiene una pila es de 1,5 volts. ¿Sí? Esa es la energía que le imprime a las partículas, que vendría a ser análogo a esto que vimos de mover la partícula, ¿sí? Con la energía potencial eléctrica, moverla dentro del campo. O sea, moverla dentro de ese campo es una transferencia de energía hacia la partícula o de la partícula hacia el entorno. Eso, en definitiva, es lo que hace la pila, ¿sí? La pila le da energía a la partícula que después va a circular por el circuito justamente. Todo esto igual lo vamos a seguir viendo más adelante. Bueno, acá hay diferencias de potencial, ¿sí? O sea, tienen acá la unidad milivolt, volt, kilovolt, ¿sí? Bueno, y pueden observar cómo distintos sistemas van teniendo distintos valores de voltaje. Fíjense que la membrana celular, que es algo, digamos, más delicado, tiene valores de diferencia de potencial mucho más chicos. Cuando estamos hablando, bueno, por ejemplo, como les nombré antes, la batería de un auto, 12 volt, y cuando hablamos de una línea de alto voltaje, estamos hablando de 300 kilovolt. ¿Sí? O sea, en definitiva, se los voy a repetir varias veces esto, tienen que asociar el voltaje a la energía que tiene asociado el circuito o el sistema que están analizando. Nosotros habíamos visto, ya les había hablado de lo que es la intensidad de corriente, que es un flujo de, digamos, de partículas cargadas, pueden ser electrones o protones, no importa qué tipo de partícula cargada, pero bueno, si tiene carga, el flujo, digamos, la corriente, es lo que nosotros vamos a estar hablando acá. Entonces, lo vamos a representar, como les decía, con la letra I, y lo que va a estar midiendo la intensidad de corriente en este caso es la carga en función del tiempo. ¿Sí? La cantidad de carga que pasa por una determinada sección de un material. Recuerden que nosotros acá estamos analizando todo, estas cargas las tenemos que conducir a través de algún material, algún sistema, digamos, si no, no podemos aprovechar la energía contenida en estas partículas. Por lo tanto, nosotros vamos a pensar ahora en electrodinámica, que todo lo estamos conduciendo a través de un cable, ¿sí? Un cable que en definitiva es un material conductor. Entonces, esas cargas van a ir a través de ese cable, y cuando nosotros midamos en el tiempo, ¿sí? Cuando nosotros medimos el tiempo, cuánta carga pasó, eso es lo que nos va a determinar la corriente. Como les dice acá, la carga en coulombs y el tiempo en segundos. O sea que la corriente la vamos a medir en coulombs sobre segundos, y esto es lo que vamos a llamar amperios, ¿sí? O ampere. Otro parámetro o propiedad que vamos a poder analizar también en los circuitos es la potencia eléctrica, ¿sí? Que acuérdense que la potencia, como ya habíamos visto antes, tiene que ver con la energía en función del tiempo. ¿Sí? Conceptualmente es eso.
como antes. Vamos a hacerlo, la vamos a seguir midiendo en vatios o en watts. Este caso en particular, digamos, dentro de lo que son los circuitos, nosotros la potencia la vamos a poder calcular como el voltaje, ¿sí? O la diferencia de potencial por la corriente o intensidad de corriente. También van a tener otras formas alternativas de calcularla, que son lo mismo, les va a ser igual, que cuando más adelante veamos lo que significa R, van a poder entender por qué lo calculan de esta manera, ¿sí? O sea, R es la resistencia. Más adelante vemos el concepto de resistencia, pero también les sirve para calcular la potencia como la resistencia por la corriente al cuadrado, o si no, también la pueden calcular como el voltaje o la diferencia de potencial al cuadrado sobre R. ¿Sí? O sea, son tres formas, dependiendo de los datos que ustedes conozcan, en este caso del circuito, para calcular la potencia. ¿Sí? Que la potencia, les repito nuevamente, como concepto es la energía, digamos, entregada o recibida por un sistema en función del tiempo. Acá, bueno, tienen las unidades de potencia que ya, bueno, las habíamos visto anteriormente acá en joules sobre segundo. ¿Cómo se llega a Joule sobre segundo? Bueno, si tomamos fórmula de calcular la potencia, tenemos el voltaje que va a tener unidades de Joule sobre Coulomb, o sea, unidades de energía por unidad de carga, y vamos a tener la intensidad de corriente, que nosotros ya habíamos visto que era Coulomb sobre segundo. Bueno, se cancela Coulomb con Coulomb, queda Joule sobre segundo, por lo tanto, vamos a tener la potencia en, nosotros ya habíamos visto, Joule sobre segundo, por lo tanto esto es Watt. ¿Sí? Para repasar algunos conceptos que ya habíamos incorporado en el video anterior. Otra propiedad que vamos a analizar es la conductancia eléctrica o conductividad también, lo van a encontrar de esa manera. ¿Qué significa la conductancia o conductividad? Es la facilidad que tiene un determinado material para permitir el paso de las partículas cargadas. Bueno, ¿y de qué va a depender la conductividad de un determinado material? Bueno, principalmente de la estructura del material. Nosotros sabemos, o no sé si lo sabemos, pero asociamos a la conducción de la electricidad y también a la conducción térmica con los metales. ¿Sí? Sabemos que todo lo que tiene electricidad suele estar asociado a las cuestiones metálicas. ¿Sí? ¿Esto a qué se debe? Por ejemplo, que los metales, como el cobre, nosotros también estamos acostumbrados a ver que los cables son de cobre, tienen esta característica, que suelen tener muchos electrones, ¿sí? En su estructura tienen muchos electrones, en lo que se acuerdan sería la región extranuclear o nube electrónica, ¿sí? Que es esta zona que va desde el núcleo hasta el último nivel de electrones, y suelen tener electrones, ¿sí? Que están solos en el último nivel. Eso lo que hace es que tengan una gran libertad porque están poco atraídos por el núcleo. Recuerden que en el núcleo están las cargas positivas, que son los protones, y acá en el exterior este último electrón con carga negativa está lejos del núcleo, ¿sí? Y también hay un efecto apantallamiento de todos los electrones que están en la zona interior, ¿sí? Entonces, este electrón tiene facilidad para moverse. Entonces, ustedes recuerdan que habíamos dicho que la materia estaba formada por átomos. Si este es un átomo de cobre, bueno, acá al lado van a tener otro átomo de cobre que me está pegando en la cabeza, ¿sí? Entonces, lo que va a permitir este electrón y la estructura que tienen los metales en sus átomos es que este electrón pueda pasar fácilmente al átomo vecino, ¿sí? De cobre. Estamos hablando todo de cobre, suponiendo la composición del metal, todo de cobre. Entonces también va a poder pasar acá, y entonces esto lo que hace que todos estos átomos de cobre, ¿sí? Puedan intercambiar este electrón.
Entonces, esta facilidad para saltar de un lugar al otro lo que permite es que se pueda generar la corriente en los metales. Por eso se los considera, digamos, buenos conductores, tanto de lo que sería la corriente y también buenos conductores térmicos. Acá seguimos viendo lo que ya les expliqué anteriormente. Acá los conductores van a ver que la partícula permite que pase con facilidad. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos lo que vendrían a ser los materiales aislantes, ¿sí? Lo que hacen los materiales aislantes es impedir el paso de esa partícula cargada. Dentro de los materiales conductores, si bien nombramos a los metales, algunos ejemplos son el cobre, el oro, el hierro y el aluminio, que convengamos que es mucho mejor conductor el oro y el aluminio que el cobre, pero también hay una cuestión de costos por la cual no se los utiliza en lo que es la conducción de la corriente eléctrica cotidiana. Por ahí en algunas tipo de instrumental específico que necesita una mejor transferencia de la corriente, sí se utilizan, pero no los usamos en lo que serían las instalaciones domésticas por el costo. Como les decía, los materiales conductores tienen como contracara lo que son los materiales aislantes. ¿Qué diferencia tiene la estructura atómica de los materiales aislantes? Bueno, que los electrones del último nivel están fuertemente atraídos hacia el núcleo. Entonces eso lo que no permite es que no puedan saltar de un átomo a otro. Entonces eso lo que hace impedir la transferencia de electrones, por lo tanto no va a permitir la generación de corriente y el movimiento de cargas. Acá, bueno, les muestra un cable que ya lo conocen. Acá tienen lo que sería el metal, el cobre, por donde circula la corriente, y alrededor este plástico que tiene la funda que lo cubre, que es el material aislante. Por eso podemos tocar los cables sin que la corriente pase a nuestro cuerpo. Como ejemplo de materiales aislantes, bueno, van a tener por lo general los plásticos, la madera, los corchos, el vidrio, ¿sí? Acá se los nombra justamente porque en su estructura tienen los electrones con poca movilidad. Para completar el panorama que se pueden encontrar con respecto a la conducción eléctrica, están los semiconductores, que nosotros, bueno, no vamos a trabajar demasiado en el concepto de semiconductores. Lo único que vamos a decir es que pueden cambiar sus propiedades de conducción si se alteran ciertos parámetros físicos que modifican su estructura. Entonces, o sea, pueden pasar de ser buenos conductores a ser aislantes. Y después lo que tenemos, los superconductores, que se llaman así porque pueden conducir la electricidad, ¿sí? La corriente eléctrica, sin pérdida de energía, que eso es algo que también vamos a ver más adelante, que la transmisión de la corriente eléctrica tiene asociado en un punto la pérdida de energía que se disipa en forma de calor, que esto ya lo habíamos visto antes también, que una forma no utilizable de la energía es la que se disipa como calor. En esta transmisión de energía, o sea, de energía eléctrica, también va a estar asociado una porción donde no se aprovecha para utilizarla como energía eléctrica, sino que se pierde como calor. Bueno, los superconductores son materiales que bajo determinadas condiciones permiten la conducción eléctrica prácticamente sin pérdida de energía en forma de calor. Bueno, así como vimos lo que sería un buen conductor y la conductividad, también tenemos lo que es la resistencia eléctrica, ¿sí? Que es el mismo concepto pero visto desde el otro lado. Cuando nosotros tenemos un buen conductor, el buen conductor es un mal aislante. Cuando tenemos un mal conductor, lo que estamos teniendo es un buen aislante. Los buenos aislantes, que es lo que ofrecen una gran resistencia al paso de la corriente. Nosotros esa resistencia la medimos, o sea, tiene una forma de
tiene una unidad de medida, la resistencia de un material, que es el ohmio, ¿sí? O un ohm, lo que les guste más, pueden usar cualquiera de los dos, lo van a representar con este símbolo que es el omega, ¿sí? Entonces, la resistencia no deja de ser la medida de, digamos, de cómo el material impide el paso de la corriente, ¿sí? O sea, la resistencia lo tienen que ver como una especie de fuerza de rozamiento, ¿sí? Si la fuerza de rozamiento era la fuerza que se oponía al desplazamiento de un objeto, en este caso ustedes tendrían justamente la resistencia al paso que genera un determinado material al paso de la corriente, ¿no? Nosotros lo que estuvimos viendo hasta ahora fue el concepto de el voltaje, el concepto de la corriente. Lo último que estuvimos viendo fue el concepto de la resistencia. Entonces, estos tres conceptos o propiedades o variables que pueden aparecer en un circuito se van a relacionar a través de la ley de Ohm. Para repasar un poco, recuerden que el voltaje lo van a medir en volts, ¿sí? O voltios, la intensidad de corriente o corriente, el voltaje, también recuerden que lo pueden llamar diferencia de potencial, ¿sí? La corriente la miden en amperios y por último lo que sería la resistencia eléctrica lo van a medir en ohmios u ohms. Lo que nosotros vamos a poder medir dentro de lo que es un circuito eléctrico lo vamos a hacer a través de la ley de Ohm, como les comenté antes. Si nosotros queremos en un circuito conocer el voltaje, vamos a tener que hacer I por R, o sea, corriente por resistencia. Acá tienen una regla para poder sacar fácilmente cuál es la variable que quieren averiguar. Si ustedes despejan I, que es la corriente, si ustedes quieren conocer la corriente, van a tener que hacer B sobre R, por ejemplo. Y si quisiesen sacar R, lo que van a hacer es B sobre I. ¿Sí? O sea que en definitiva es lo que tienen acá. La corriente es la diferencia de potencial sobre la resistencia. Si quieren calcular la resistencia, tienen que hacer la diferencia de potencial sobre la corriente. Y por último, bueno, la ecuación original de la ley de Ohm, que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia, que es lo que les marqué acá. Bien, lo que deberíamos ver ahora que ya vimos los parámetros que vamos a analizar, las propiedades que vamos a analizar, qué significan físicamente, ahora vamos a aplicarla a lo que son los circuitos. Entonces, lo que vamos a tener que estudiar es qué es un circuito. Si se fijan en este pequeño circuito que tienen acá abajo, que es el circuito más simple que podemos tener, nosotros vamos a tener representado acá lo que sería la diferencia de potencial, el voltaje o la pila, ¿sí? Todo refiere a lo mismo. Con una flecha, ¿sí? Que puede estar sobre el circuito o fuera del circuito, vamos a indicar el sentido de circulación de la corriente. La corriente, que es el flujo de cargas, lo va a hacer a través de un conductor, en este caso un cable, ¿sí? Que es esto que tenemos acá. Y, y esta corriente va a entregar la energía que posee a algún tipo de artefacto o componente que tenga el circuito, que lo vamos a representar acá con una R, que va a ser la resistencia, ¿sí? Todo lo que consuma energía dentro del circuito lo vamos a clasificar como una resistencia, ¿sí? Nosotros vamos a ver circuitos sencillos de todas maneras, sin componentes extraños, solamente con resistencias. Por lo tanto, no van a encontrar otra cosa en el circuito. Entonces, todo lo que consuma energía en el circuito lo vamos a representar como una resistencia. Y además también vamos a considerar que la corriente que circula por el
conductor, por el cable conductor, el hilo conductor de metal, no, digamos, no tiene pérdida de energía, ¿sí? O sea, no hay una resistencia asociada al conductor, ¿sí? O sea, solo va a haber resistencia asociado a los componentes conectados al conductor. Bueno, esto sería básicamente cómo se compone un circuito de los más sencillos, ¿sí? O sea, tiene la pila, que es la que aporta la energía, tiene el conductor, ¿sí? Que es el que permite que circule la corriente, que circulen las cargas, y tiene la resistencia, que es la que de alguna manera consume la energía aportada por la pila. Todo este circuito tiene que estar conectado de manera tal de que sea un circuito cerrado para que puedan circular las cargas. Las cargas no pueden saltar, van a tener que circular a través de un circuito cerrado. Lo que sí pueden tener en un circuito para abrirlo y cerrarlo es lo que se conoce como un interruptor, que se representa de esta manera. Lo pueden ver en una llave de luz, ¿sí? Que tiene dos posiciones. Bueno, una posición cierra el circuito, lo conecta, y otra posición lo abre y lo desconecta. Entonces, cuando lo desconecta, este circuito se corta y por lo tanto no puede pasar la corriente. Por eso no se enciende la lamparita. Que una lamparita la pueden considerar también como una resistencia. Mientras que cuando ponen la tecla en la otra posición, cierran el circuito, producen el contacto de los dos extremos del cable, y al cerrar el circuito permite la circulación de la corriente y que la lamparita se prenda. Bueno, acá en esta filmina les comenta un poco para que tengan idea cómo se miden o con qué tipo de instrumental se mide cada una de estas variables que nosotros estamos analizando. La diferencia de potencial o voltaje con un voltímetro, la intensidad de corriente con un amperímetro y la resistencia eléctrica, ¿sí? Con un ohmímetro. En realidad, no, digamos, si bien hay aparatos específicos para la medición de cada una de estas variables, por lo general lo que nosotros cotidianamente utilizamos para medir esto es un tester, ¿sí? El tester es un aparato donde tiene una perilla central y van variando la posición y van midiendo las distintas variables, ¿sí? O sea, la resistencia, el voltaje o la corriente. Bueno, acá les comenta un poco la cuestión que veníamos hablando de los circuitos eléctricos y por digamos, los componentes que forman a un circuito eléctrico. Una cosa más para decirles con respecto a los circuitos eléctricos: fíjense que las pilas se van a representar con un polo positivo y un polo negativo. Esto lo que hace la pila es generar una diferencia de potencial, ¿sí? Un polo negativo, un polo positivo, lo que va a generar es una separación de cargas que, producto de esa separación de cargas, es la energía que después va a proveer al circuito. Que estas cargas dentro de la pila están separadas. Entonces, cuando uno conecta a través de un cable un polo con el otro, lo que va a estar haciendo es que las cargas circulen, ¿sí? De un polo al otro. La energía con la que sale de un polo la partícula cargada, ¿sí? Se la va a gastar en llegar hasta el otro polo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo acá es disminuir la diferencia de potencial, ¿sí? O sea, la partícula sale con una cantidad, digamos, de energía máxima, que es la que da el voltaje de la pila, y cuando llega al otro polo va a llegar con el voltaje mínimo o no va a tener ya más energía. Al ingresar a la pila vuelve a cargar esa energía y puede volver a circular. Esto, digamos, en una pila se genera a través de reacciones químicas, por eso que la pila tiene una determinada duración, ¿sí? Cuando esa reacción química se agota, no puede volver a separar las cargas, no puede generar esa diferencia de potencial, que es la que le permite a la partícula cargada poder desplazarse. Bueno, acá seguimos con lo que serían los componentes. Bueno, receptores es todo lo que yo quiero hacer funcionar con esa energía eléctrica.
como receptores luminosos, sonoros, térmicos, mecánicos, algo que haga sonido, algo que haga luz, algo que me provea calor o si quiero hacer andar algún motor, digamos, algún componente mecánico. Conductores, nosotros ya vimos lo que eran, igual pueden poner pausa y leer esta filmina. Los elementos de control, les hablé de los interruptores, conmutadores y pulsadores, no tiene mucho sentido. Bien, y los elementos de protección, bueno, podríamos tener los fusibles, que más adelante les explico un poco eso, o los diferenciales e interruptores magnético-términos, que es lo que conocemos como disyuntor.